En la localidad de Versalles, el Pleno del Congreso francés votó a favor de incluir la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Con 780 votos a favor y 72 en contra, Francia se convierte en el primer estado en el mundo que actualmente tiene esta libertad en la Carta Magna. Tenemos ampliación y análisis. En Egipto continúan los diálogos sin delegados israelíes para buscar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Esto mientras que en un contundente mensaje la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamará a una tregua inmediata de 6 semanas, calificando la situación en el enclave como inhumana. Por unanimidad, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Colorado no puede descalificar a Donald Trump como aspirante a la Casa Blanca, por lo que el expresidente debe permanecer en la boleta electoral de cara a las primarias republicanas que se llevan a cabo mañana en el llamado Supermartes. Tenemos reporte. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión en la localidad francesa de Versalles porque el Pleno del Congreso dio luz verde a incluir la garantía constitucional de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 34 de la Carta Magna francesa. 780 votos a favor consiguió la iniciativa y 72 en contra. Se necesitaban 512 para recibir la aprobación. Conectamos con Erika Olavarría, periodista de France 24. Erika, ¿cuál fue el camino que tuvo que recorrer esta iniciativa hasta llegar hoy a ser aprobada por el Congreso? Valentina, buenas noches. La Torre Eiffel brilla y más de una botella de champaña se han abierto en Francia justamente por lo que tú comentabas, esa inscripción del derecho al aborto o más bien esa libertad garantizada para recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Un largo recorrido. Recordemos que en el año 2017 hubo un proyecto de los comunistas, luego hubo uno de una diputada oficialista del gobierno de Emmanuel Macron, del primero en el año 2022, luego uno de la izquierda en el año 2022 a fines de la Francia insumisa. Finalmente hubo tanto apoyo a ese proyecto para ingresar el aborto a la Constitución que se abandonó el de la diputada oficialista y toda la Cámara de Diputados se alió tras este proyecto de la Francia insumisa, pero quedaba un gran obstáculo que era el Senado. Recordemos que este es de mayoría de derecha y conservadora. Para eso tuvo que llegar a un acuerdo el gobierno sobre la redacción del artículo y por eso que se habla de libertad garantizada al acceso a la interrupción del embarazo y no derecho al aborto. Ocurrió lo imposible la semana pasada cuando finalmente el Senado votó a favor y eso que recordemos, Gérard Larcher, el presidente del Senado, que no vota en este tipo de situaciones, pero que sí es una voz muy importante de la política, decía que él no iba a votar a favor de esta medida o que no estaba a favor de esta medida porque consideraba que aquí en Francia, a diferencia de los Estados Unidos, pues todo esto se inspiró. Recordemos, en la situación de Estados Unidos no estaba amenazada esa libertad y que la Constitución no era un catálogo de derechos. Finalmente, la semana pasada, el Senado, donde hay muchos aliados, ¿no es cierto?, de Simone Veil, que fue quien aprobó la ley en contra del aborto en 1975, votó a favor y hoy tenemos esta victoria histórica para este país. Pues Erika, muchas gracias por esta ampliación desde Versalles. Y Francia se convierte en el primer estado en tener vigente esta garantía en su constitución. Para analizar los alcances, conectamos con Marie. Ella es integrante del colectivo feminista Nutut. Bienvenida a France 24. ¿Qué representa para Francia incluir el aborto como una garantía constitucional? Y obviamente simbólicamente es muy fuerte la inscripción de la libertad del aborto en la Constitución. Sin embargo, como militantes feministas tenemos algunas reservas. Es solamente la libertad de abortar que está garantizada, no el derecho, no obliga al Estado de la misma forma. El texto no es inclusivo y además deja mucha libertad al legislador para definir las condiciones en las cuales se puede ejercer ese derecho. Bueno, durante el proceso legislativo hubo sectores que señalaban que no era necesario que el aborto estuviera blindado por la Constitución. ¿Realmente podemos decir que la interrupción voluntaria del embarazo estaba en riesgo en Francia? Sí, el derecho al aborto está en peligro en todo el mundo. Lo vimos en Polonia, lo vimos en Hungría, lo vimos en Estados Unidos, en Argentina. Ese derecho está muy amenazado.
Creo que cada vez que podemos proteger nuestro derecho fundamental es muy importante. Además, en nuestro país la extrema derecha está cada más fuerte, no tiene un programa muy feminista, entonces para nosotras era muy importante proteger ese derecho fundamental para el futuro. ¿Cómo impactará esta decisión en la sociedad francesa y qué cambia en la práctica? No creo que vaya a haber mucho cambio. Nosotras vamos a seguir peleando mucho para garantizar realmente el derecho al aborto. Ojalá nos dé más fuerza. Hay de ciertos médicos en Francia sigue existiendo la cláusula de conciencia, o sea que esas van a ser nuestras peleas para el futuro, para que realmente cada persona pueda acceder a ese derecho en nuestro territorio. Son varios los colectivos que han reiterado que el aborto en Francia no está, a pesar de ser un derecho, no hay todo el acceso que debería existir al ser algo legal. ¿Cuál es realmente el panorama en el país? Y nosotras, por ejemplo, pedimos que más personal médico pueda proceder a un aborto, no solo médicos, por ese tema de esa cláusula de conciencia que limita fuertemente al acceso. También pedimos más recursos. Hay 130 centros para aborto que cerraron en Francia estos últimos tiempos. Tuvimos una escasez de píldora abortativa el año pasado. Esas situaciones no pueden pasar. O sea, queremos realmente que el acceso sea garantizado para todas las personas en todos lados. María, usted gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias. Hablamos ahora de la guerra en Gaza porque en Egipto avanzan las conversaciones que buscan un alto el fuego sin negociadores israelíes. Esto mientras que en terreno continúan los ataques y por primera vez Estados Unidos elevó el tono con la declaración de la vicepresidenta Kamala Harris, quien llamó a un cese del fuego inmediato. Estas son las más recientes imágenes difundidas por el ejército de Israel de sus tropas llevando a cabo operaciones terrestres en Gaza. La ofensiva para expulsar a Hamás continúa mientras la presión global aumenta en ambos lados para alcanzar un acuerdo de alto el fuego para liberar a los rehenes y poner fin al sufrimiento humano en el enclave. Dada la inmensa escala de sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato. Durante al menos las próximas 6 semanas, que es lo que actualmente está sobre la mesa. La vicepresidenta de Estados Unidos se refirió a las negociaciones en curso que tienen lugar en El Cairo con enviados de Estados Unidos, Qatar y Hamás. Israel boicoteó las conversaciones después de no recibir una lista de rehenes actualmente vivos en Gaza, pero según funcionarios estadounidenses se aceptaron ampliamente los términos del acuerdo, que incluyen una pausa de 6 semanas en los combates. Esto mientras la presión local continúa aumentando sobre el gobierno. Es como un infierno, ¿sabes? Estamos en cierto modo en un bucle desde el 7 de octubre. Vivimos este día todos los días, una y otra vez. Un alto el fuego presionará a Israel para aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza, después de que Estados Unidos describiera la situación en el enclave como inhumana. Washington añadió que no quiere excusas de parte de los funcionarios israelíes, siendo su crítica más contundente hasta la fecha del manejo de la guerra por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Hay esperanzas de que un alto el fuego pueda entrar en vigor al comienzo del Ramadán, que inicia al final de esta semana. La tensión regional se mantiene luego de que desde territorio libanés fuera lanzado un ataque con misiles hacia el norte de Israel. Al menos un trabajador indio murió y otros 5 resultaron heridos en la localidad de Margaliot. Israel aseguró que se trata de una acción de Hezbollah, pero el grupo no ha reivindicado el ataque. Esto cuando crece el temor por una expansión del conflicto. Etel Bonet, corresponsal de France 24 en Beirut, nos dio más detalles. El intercambio de fuego cruzado en la frontera no cesa. El ejército israelí ha estado bombardeando con proyectiles de fósforo blanco y fuego de artillería en las localidades fronterizas del sur del Líbano después de que una salva de cohetes lanzadas del sur del Líbano impactaran la región de Margaliot al norte de Israel,
causando víctimas mortales y heridos entre un grupo de humanitarios de nacionalidad india, según ha publicado la prensa israelí. Hezbollah, por su parte, ha denunciado la infiltración de soldados israelíes en suelo libanés esta noche. En medio de las tensiones fronterizas, el enviado especial estadounidense Amos Hochstein ha llegado a Beirut con un mensaje de que una tregua en la Franja de Gaza, que se espera alcanzar antes de que entre el mes de Ramadán, no se aplicará igualmente en el sur del Líbano. Francia y Estados Unidos están trabajando para un acuerdo político permanente en el sur del Líbano, ya que la naturaleza del conflicto aquí en el sur del Líbano es muy diferente al de Gaza y se teme que pueda extenderse la guerra al Líbano. La propuesta que se está debatiendo con las autoridades libanesas es garantizar la seguridad en ambos lados de la frontera y para ello Hezbollah debe retirarse a 10 kilómetros del borde fronterizo para crear una zona de seguridad para las localidades del norte de Israel y a cambio Israel se retiraría de los territorios que el Líbano reclama como suyos. En Estados Unidos, la Corte Suprema del país dictaminó por unanimidad que Donald Trump puede aparecer en las papeletas de las primarias republicanas en el estado de Colorado. Los comicios se votan mañana en el llamado supermartes. Con esto, la Corte desestimó el fallo que había emitido Colorado en el que determinaba que el precandidato republicano no podía participar en esa cita electoral por presuntamente haber cometido insurrección por sus actos durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Previamente, Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos contó más de los argumentos de la Corte para emitir la decisión y la reacción del expresidente. Los 9 magistrados, incluyendo los 3 de corte liberal, es decir, de forma unánime, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Donald Trump y para que no sean los estados los que terminen definiendo quién puede estar en el tarjetón electoral a nivel federal. Lo que argumentaba Colorado es que hacía uso de la sección 3 de la enmienda 14 de Estados Unidos que impide a candidatos que hayan participado en insurrecciones de participar en elecciones a nivel federal. Lo que dice la Corte Suprema es que esta potestad de definir quién puede estar en un tarjetón electoral a nivel federal rige y la define al final es el Congreso y no los estados. Los estados, dice la Corte Suprema de Justicia, pueden definir quién puede estar en el tarjetón electoral solamente para las elecciones estatales. Esto entonces hará que iniciativas parecidas que se impulsaron en Maine y en Illinois, donde Donald Trump estaba en la cuerda floja para participar en el tarjetón, en la elección primaria en estos estados y estar en el tarjetón electoral, pues entonces se inhabilita, es decir, a partir de esta decisión tomada con Colorado, Trump entonces podrá participar en las primarias de Maine y de Illinois. El expresidente Donald Trump, tras conocerse este fallo de la Corte Suprema de Justicia, publicó en su red social en mayúscula sostenida: esta es una gran victoria para Estados Unidos y pues le quita de encima un peso más y 3 procesos más que tenía también que seguir financiando Donald Trump en esta campaña que le sale muy costosa, no solamente por los eventos que está haciendo por todo el país, pero también manteniendo un ejército de abogados por tratando de defender su candidatura, y que recordemos además no estaba pendiente solamente esta decisión de si participaba o no en los tarjetones electorales de estos 3 estados, pero también las 4 investigaciones que tiene pendientes y los juicios que empezarían próximamente que podrían poner en peligro su candidatura a la presidencia, pero por eso el expresidente reacciona en sus redes sociales diciendo que esta es una gran victoria para América, para su partido y para su candidatura. Pasamos a Haití, donde continúa la tensión que llevó al gobierno a declarar estado de emergencia y toque de queda durante 72 horas en el departamento del oeste. Esto luego de que las bandas criminales tomaran la principal cárcel del país y se registrara una fuga masiva de presos. Todo se suma a la ya crítica situación de inseguridad en el país, que dejó alrededor de 4.700 muertos por homicidios en 2023. Mientras que en materia política, la oposición acusa al primer ministro Ariel Henry de querer perpetuarse en el poder. Samuel Salgado nos amplía. La principal penitenciaría del país asaltada por pandillas, miles de reclusos se fugaron y enfrentamientos armados en las calles de Puerto Príncipe. Haití vive una nueva oleada de violencia extrema que esta vez pretende derrocar al primer ministro interino Ariel Henry,
cuyo mandato concluyó en 2022. Henry se rehúsa a convocar a elecciones hasta que mejore la situación de seguridad. Pero las bandas han lanzado una operación armada a gran escala para impedir que Henry, quien adelanta una gira internacional, regrese al país. Pedimos a la Policía Nacional de Haití y al Ejército que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Arresten a Ariel Henry por la liberación del país. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, fue quien dio este anuncio. Ahora es un líder pandillero, pero fue oficial de policía. Desde Kenia, el primer ministro Ariel Henry repudió la violencia del crimen organizado. Allí firmó un acuerdo para el envío de policías a su país en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ordenó el despliegue de una fuerza armada multinacional. Entre tanto, el gobierno en Haití anunció medidas. El gobierno de la República, refiriéndose al decreto del 3 de marzo de 2024 que declara el estado de emergencia en todo el departamento oeste, decreta toque de queda en ese territorio. Haití ha estado sumido en la agitación política y social durante años. Las últimas elecciones celebradas fueron en 2016. Y en 2021 el presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Desde entonces la presidencia está vacante y Ariel Henry, que goza de poca legitimidad, asumió como primer ministro interino luego de un acuerdo político que caducó en 2022. La violencia va en aumento en la nación más pobre del hemisferio occidental. Según la ONU, tan solo en 2023, casi 5.000 personas fueron asesinadas por la violencia de las pandillas, un aumento del 119% con respecto a 2022. El gobierno haitiano solicitó ayuda internacional por primera vez en 2022, pero Kenia fue el único país dispuesto a liderar la misión de seguridad de la ONU. Muchos gobiernos evitaron liderar una misión de seguridad debido al fracaso de intervenciones anteriores. Fin del informativo, volvemos en breve.